Que el Señor nos bendiga, mis estimados hermanos. Qué gusto que nos volvamos a encontrar, esta vez para continuar estudiando la carta del apóstol Santiago. En esta ocasión, mis estimados hermanos, vamos a estudiar el tema número 26, que lleva como título Los imperativos de la gracia, parte 2. Espero que la palabra de Dios en esta ocasión pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas, que pueda ser de fortaleza en nuestro crecimiento espiritual y que en circunstancias como las que mundialmente estamos viviendo, la palabra de Dios pueda ser ayuda, ese albacea que su alma necesita para perseverar en esta ruta hacia la eternidad. Ya hemos orado, ahora quiero pedirles que abran sus Biblias, mis estimados hermanos, abramos nuestras Biblias en el capítulo 4 de la carta según Santiago y vamos a leer los versículos 9 al 12. Dice la palabra del Señor ahí: afligíos y lamentaos, llorad, vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Este será, mis estimados hermanos, la porción bíblica. Esta será la porción del pan espiritual que hemos de saborear hoy. Pero antes de entrar en el análisis del texto, permítanos recordemos un poquito acerca del tema anterior. El tema anterior en Santiago 4:6 terminaba diciendo: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes serán los humildes? ¿Qué es humildad? Seguramente no es quedarse en silencio ante la injusticia, ni permanecer de brazos cruzados ante los abusos, como tampoco es permanecer indiferente ante el pecado. Si así lo fuera, entonces ni Moisés ni Cristo calificarían entre los más humildes de la tierra. Pero dice que Dios da mayor gracia a los humildes. Santiago nos mostró en el mensaje anterior que los humildes son aquellos que siguen los 5 imperativos que ya estudiamos hasta hoy. Dice Santiago que los humildes, los que reciben la gracia, son los que se someten a Dios, los que resisten al diablo, los que se acercan a Dios, los que limpian sus manos y los que purifican el corazón. Así que los imperativos de la gracia son características, entonces, mis queridos hermanos, de los humildes. Son características de aquellos que han aceptado la gracia de Dios con humildad. Estas no son recomendaciones, no son sugerencias. Estos 5 imperativos son órdenes. Aparecen en la voz gramatical imperativa. Sométanse, resistan, acérquense, limpien y purifiquen. Son órdenes, son imperativos. Y solo el humilde lo acepta. Por lo tanto, solo el humilde alcanza la gracia. En Santiago 4:8, el uso del lenguaje es sumo sacerdotal. Cuando dice: limpiad vuestras manos, purificad vuestros corazones. Los sacerdotes, antes de entrar al santuario para hacer el oficio del santuario, debían purificarse física y espiritualmente. Debían bañarse, limpiar su cuerpo y debían también limpiar su alma tras la búsqueda de Dios.
pasaban primero a través de un ritual de lavamiento, pero especialmente el día de la expiación debían purificar sus corazones para poder entrar ante la presencia de Dios en el lugar santísimo del tabernáculo en el desierto, primeramente, pero años después ya fue en el santuario, en el templo, porque ese tabernáculo hecho de telas y de pelos de cabra, ese llegó a ser cuando ya se establecieron en la ciudad, en Israel, construyeron un templo. Y todo el rito que se hacía en ese tabernáculo ahora pasó a formar parte de la liturgia del templo. En su libro Antigüedades Judías, volumen 3, el historiador judío Flavio Josefo hace una descripción interesante en cuanto al sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo el 10 del séptimo mes para purificar el lugar santísimo del santuario celestial. Dice Josefo que este sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo para oficiar, dice que se le ataba una cuerda del tobillo y de parte de su vestimenta. Porque en caso de que el sacerdote no fuera con un corazón totalmente puro, moría en la presencia de Dios. Entonces, para ellos no entrar al lugar santísimo a recoger este muerto y de esa manera exponer su propia vida, entonces dice que con esa cuerda lo jalaban por si él entraba a la presencia de Dios sin tener un corazón totalmente purificado. Era arrastrado para que nadie pudiese entrar a ese lugar sagrado y morir también. Así como los sacerdotes, especialmente así como el sumo sacerdote, no podía permanecer vivo ante la presencia de Dios sin esa purificación, el salmista también nos recuerda en su Salmo 24, versículos 3 y 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y ahora él agrega, el limpio de corazón, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha lavado su alma, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado engaño. Para poder entrar a la presencia de Dios, mis estimados, necesitamos vivir con manos limpias, necesitamos vivir con un corazón puro. Para entender el concepto espiritual de estos dos símbolos, es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros entendamos primero lo que significa la santidad de Dios, la presencia de Dios. Primera de Pedro 2:9 nos recuerda que el creyente es ahora el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos reyes y sacerdotes de Dios. El pueblo, por lo tanto, como los sacerdotes de la antigüedad que entraban a oficiar en el lugar santísimo, deben mantener manos limpias y corazón puro, porque somos sacerdotes de Dios. Pero Santiago no solamente presenta los 5 imperativos anteriores, Santiago presenta 5 imperativos más. Son 10 imperativos nuevos, son 10 imperativos en total. Y dice Santiago que los humildes son aquellos que se someten a Dios, resisten al diablo, se acercan a Dios, lavan sus manos y purifican sus corazones. Esos son los primeros 5 imperativos, pero los otros 5 imperativos los dice el versículo 9. Y él dice, afligíos. Ese es el sexto imperativo o el primer imperativo de los 5 que vamos a estudiar ahora. Afligíos es una orden, es una orden. Es necesario afligir el corazón delante de Dios. Y solo vamos a afligir el corazón delante de Dios cuando seamos capaces de nuestra condición delante de Dios. Pero el séptimo imperativo dice lamentad, dice hagan lamento, lamentense. Y el octavo imperativo dice llorad, llorad. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Este es el llamado a un genuino arrepentimiento. Santiago no se contenta en usar el lenguaje sacerdotal de limpiar las manos y purificar el corazón. Santiago va más allá y usa ahora un lenguaje profético. Él nos exhorta y nos dice
nos presenta estos 5 imperativos adicionales, 5 imperativos de que él dice que este 5 manifiestan la verdadera humildad. Él dice, aflíjanse, aflíjanse. Así como él mismo dijo, limpiad las manos. Santiago nos hace referencia también, no está haciendo referencia a la limpieza ritual para el creyente. Tampoco podemos interpretar Santiago 4:9 como una invitación a vidas ascéticas. Ustedes saben los esenios, estas personas que practicaban la vida ascética, donde ellos constantemente torturaban su vida, alejaban su corazón de la alegría y se retiraban a un lugar alejado. Y muchos de ellos se subían a un árbol y estaban hasta por meses allá arriba, afligiendo su corazón, triste, llorando. Santiago, cuando dice afligió vuestro corazón, no está hablando de este tipo de práctica que practican los ascéticos. El apóstol Santiago está hablando no de esa circunstancia donde se acaba el gozo, la alegría del cristiano. El creyente se somete a una vida de amargura y autosacrificio. Pero Santiago no está hablando de eso. Lo que Santiago está atacando en 4:9 es la actitud del Medio Oriente antiguo que caracterizaba indiferencia a Dios. Era una indiferencia de alegrías de ebrio, risa tonta, gozo sin sentido, conceptos que se reflejaban en la actitud hedonista de esos grupos de placer que se reunían en los clubes, discotecas, diversiones y fiestas actuales. Hace un llamado al arrepentimiento, hace un llamado a la humildad. Aquí es donde el creyente se doblega ante la gracia de Dios en pleno reconocimiento de cuán corto está de su gloria por causa de su pecado. Es aquí donde el creyente reconoce que se ha alejado de Dios, ha andado largo de Dios, y ese afligir significa reconocer su alejamiento de Cristo y hacer un cambio en su vida. Aflicción, lamento y lloro. Cuando Santiago dice afligid, lamentar y llorar, son mandatos, es la voz gramatical del imperativo, es una orden, pero más de orden, esa orden implica urgencia. Debemos afligir nuestras almas, debemos lamentarnos por nuestros pecados, debemos llorar por nuestros errores. En la lengua original, no solamente es la voz imperativa, sino que está el tiempo pretérito pasado. Esto indica que son cosas que debimos haber venido practicando ya desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué no lo hicimos ayer? En el proceso hemos ofendido no solamente a Dios, sino que a quién sabe a cuántas personas hemos magullado, hemos herido, hemos lanceteado, hemos pisoteado por no haber afligido nuestras almas, por no haberle lamentado nuestra condición y por no haber llorado nuestra situación. ¿Cuántos espíritus hemos asesinado? ¿Cuántos necesitados hemos ignorado? ¿Cuánto racismo hemos experimentado? ¿A cuántas personas hemos echado de menos? ¿A cuántas personas hemos destruido su dignidad con nuestra lengua? ¿A cuántas personas hemos descuidado? Porque no hemos practicado, no hemos tomado en serio o no hemos tomado esos imperativos como órdenes divinas. Dios nos manda, es un asunto de Dios, es una orden celestial. Afligíos, lamentad y llorad. El texto también dice, humíllate. Pero la humildad que se refleja es en aflicción, lamentación y lloro. La risa que se convierte en lloro y el gozo que se convierte en tristeza es aquella humildad que Dios convierte en exaltación. No hay exaltación divina sin antes haber humillación. Humillación que se torna visible por nuestra aflicción. Lamentación, lloro y la risa que se convierten en lloro y el gozo que se convierte en tristeza. Lucas 18, 10 al 14 nos narra una parábola. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar.
Uno era fariseo y el otro era publicano. Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice Cristo: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se exalta será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Pero ¿qué dice Pablo acerca de Jesús en Filipenses 2, 8 y 9? Dice: haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buen beneplácito. Humillaos, humillaos, tal como el publicano se humilló, diciendo: Padre, ten compasión. Ahí el publicano lloraba, ahí el publicano se afligía, ahí el publicano se lamentaba: ten piedad, ten misericordia, por favor, compadécete, que soy un pecador. Y mientras el publicano se humillaba, el publicano se humillaba porque estaba afligido, porque lloraba y se lamentaba, y ahora se humillaba. Como Cristo se humilló, humillar. Es la verdadera humildad lo que constituye la verdadera grandeza en el cielo. Jesús lo reconoció y se humilló hasta lo sumo para ser exaltado hasta lo sumo. Jesús dijo que el publicano había ido justificado a su casa, mientras el fariseo que se exaltó llegó igual como llegó, exaltándose. No encontraba razón para afligirse, no encontraba motivos para llorar, no encontraba motivos para lamentarse, y regresó a su casa de la misma forma como entró, lejos de Dios. Humillados, afligidos, lamentad, llorad y humillaos. Pero también hay un quinto imperativo. Dice Santiago: no habléis mal de nadie. Santiago ha atacado a través de su carta a una multitud de personas con males morales que habían penetrado a su congregación, a su comunidad. Y entonces él se ve con el afán de atacar esa situación de personas que habían entrado, él se ve en la necesidad de atacar. Y él da un imperativo y dice: no estén hablando, no estén practicando esas habladurías. San Pablo, en el pasaje que acabamos de leer, añade lo siguiente en Filipenses 2, 14 y 15: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. ¿Quién dice que Santiago y San Pablo se contradicen? Santiago añade el último imperativo del humilde que lo capacita para recibir abundante gracia. Hermanos, dice Santiago, no hablen mal los unos de los otros. La frase debe leerse: no anden hablando mal. Significa que los hermanos habían hecho de esa práctica de andar hablando, andar desparramando chisme, de andar destruyendo la moral de los hermanos, habían hecho de eso una práctica. Y Santiago, usando el lenguaje en voz imperativa, le dice: basta ya,
No más. No lo sigan haciendo. Hacerlo demuestra que su corazón no ha sido purificado. Hacerlo demuestra que no son humildes. Hacerlo demuestra que necesitan afligirse, que necesitan llorar y lamentar por esa situación terrible de andar hablando. No más, dice Santiago. No hay nada más que destruya la paz en la congregación. No hay nada más que destruya la familia en el hogar. No hay nada más que destruya a una sociedad, a una iglesia, que el andar llevando y trayendo medias verdades acerca de otros. Medias verdades que son totalmente mentiras. Por eso Barclay, en su comentario de la letra de Santiago y Pedro, en la página 111, él dice: hay pocas actividades en que las personas comunes encuentren más delicioso que el andar diciendo o escuchando historias acerca de los otros. Es para la mayoría la actividad preferida. Cuando el deseo de hablar mal de alguien se te atore en la garganta, cuéntaselo al Señor. Lee en casa lo que la Biblia dice sobre los que hablan mal de los otros. Mira lo que dice Levítico 19:6. Mira lo que dice Salmo 20. Salmo 50:20, Salmo 101:5. Mira lo que dice Proverbio 18:8. Mira lo que dice Proverbio 26:22. Mire lo que dice Romanos 1:30, Segunda de Corintios 12:20, Primera de Pedro 2:21, Santiago 4:10. Mire lo que dice sobre el chismoso, sobre el que anda llevando la vida a otro. Y hay quienes presentan una cara de santidad para comerse a otro. Olvídese, si usted es santo, no me hable mal de nadie. Si usted es santo y cree que alguien anda, vaya, háblelo con él como la palabra de Dios lo enseña. Pero no me venga aparentando santidad con una lengua dañina y venenosa. Santiago nos dice que por esta razón, por andar hablando mal de los otros, por ese pecado, dice él, hermanos, dice, se ha destruido la iglesia. Por eso él dice, no hablen mal los unos de los otros. Es pecado andar hablando mal. Aunque te creas que tienes tu razón. No hay razón para andar hablando mal de nadie. Es más, Santiago lo presenta aquí como un pecado. El que habla mal de un hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, entonces no eres un cumplidor de la ley, sino un juez. Imagínate, tú comienzas a andar hablando al hermano, quieres mostrar justicia, quieres mostrar correcto, quieres que ese hermano es pecador, ese hermano es malvado, es pecador, está arruinado. Y tú comienzas a hablar y no te das cuenta que al hablar mal a los hermanos, tú estás quebrantando la ley. Y quien realmente está mal eres tú. De acuerdo a Santiago, tal comportamiento no solo afecta a las personas, sino que ofende la ley de Dios. Si en verdad cumplir la ley real conforme a las Escrituras, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, se ha hecho culpable de todo. Hay dos cosas que tenemos que notar en estos versículos: la violación a la ley. La segunda tabla de la ley es contra la violación de los derechos y la mutilación del carácter del prójimo. Y hablar mal de los demás es mutilar el carácter, es mutilar el derecho de los demás. Y eso viola la segunda tabla de la ley de Dios. En segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una cita de Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, yo Jehová. ¿Saben cuál es el contexto de amar al prójimo como a uno mismo? Siempre hemos enfatizado que el contexto define el texto. El contexto de amar al prójimo como a ti mismo viene de Levíticos 18:19, de Levítico 19:16. ¿Qué dice? No andarás chismeando, dice Levítico 19:16, entre el pueblo. Quien dice amar y obedecer la ley de Dios no puede andar hablando mal a espalda de los demás. Pero sobre todo, hay una razón más. Quien lo hace está usurpando o tomando el lugar de Dios. Uno es el dador de la ley, dice el versículo 12, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Santiago puede haberle añadido las palabras de Jesús en Mateo 7:1, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El juicio es de Dios. Hablar mal de los otros es ponerse en lugar de Dios, tornándose así un anticristo. Queremos aparentar santidad y lo que estamos mostrando es que somos anticristo.
Y hablamos que el anticristo, y el anticristo es usted por andar hablando. Porque el que juzga es Cristo y usted no puede estar en lugar de Cristo. ¿Qué es humildad? Evidentemente que la humildad es manifiesta más allá que el de una personalidad flemática, o sea, ser una persona callada que no se defiende, manso, menso, dos veces con... No, no, no. La humildad también no se define en la personalidad sanguínea. El hecho de ser impulsivo, levantar la voz contra la injusticia, contra abuso, no descalifica a una persona como siendo humilde. De otra manera, como mencionamos al principio, ni Moisés ni Cristo calificarían entre los más humildes de la tierra. Humildad es una actitud dispuesta a someterse a la voluntad de Dios, a aceptar delante de Dios nuestras flaquezas, a reconocer que hay áreas en mi vida que necesitan cambios radicales. La humildad demanda el reconocimiento que no he vivido según los imperativos divinos, de sumisión, resistencia al mal, acercamiento a Dios, manos limpias, corazón puro, el afligir mi alma, el lamentarme por lo que he cometido, llorar porque he ofendido, humillarme delante del Señor mi Dios para que Él me exalte y no hablar mal de los demás. No creo que los imperativos de Santiago terminen con estos 10 que hemos visto en estos últimos 2 temas. Creo que comienzan con esos 10. Así que como los 10 mandamientos son apenas los principios de connotación moral ante los más profundos problemas morales. Sometimiento a Dios, creo, es la clave para poder vivir según todos los imperativos que Dios tenga. ¿Cuántos otros imperativos divinos pueden existir? ¿Podríamos anunciar otros que Santiago pudo haber incluido? Claro que sí, pero que su gracia derramada al vivir a la medida de la humildad divina, pueda ayudarnos a vivir a la altura de estos imperativos. Oremos. Padre, gracias. Te pedimos humildad. Te pedimos que abra nuestros ojos para que podamos responder a tus imperativos, que traen como producto una vida de sumisión a ti, una vida de resultado vendrá a nuestra vida espiritual. Danos esa gracia para obtener la mayor gracia, la vida eterna. Permítenos, Señor, seguir todos los consejos que el apóstol Santiago nos da aquí en su palabra y que nosotros podamos ser, oh Dios, personas que honran, que glorifican tu nombre, siendo humildes y alcanzar de esta manera tu gracia. Danos humildad para aceptar tu verdad. Lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, mis estimados hermanos. Dios me les guarde. Y pongamos en práctica estos imperativos porque son 10 mandamientos que Santiago le da al cristiano nacido de nuevo. Dios te bendiga y te guarde.